Bueno, hoy vamos a hablar de el penúltimo tema que habla sobre el sistema urinario. Vamos a hablar de los riñones, un poquito la composición del riñón, un poquito la función del riñón. Realmente la función del riñón se ve lógicamente con muchísimo más detalle cuando usted da su clase de fisiología. Aquí yo les voy a hablar unas cosas generales que el término aplica bien. Son bien generales, pero realmente ver ese tema de que si los transportadores de sodio, que a qué nivel, que si los de potasio, que dónde se reabsorbe, etcétera. La verdad es que eso usted lo debe ver con mucho más detalle cuando dé su clase de fisiología de renal. Entonces aquí simplemente yo pues también les estoy haciendo una pequeña introducción, porque lo cierto es que yo pudiera, bueno, yo no, pues, usted pudiera ver eso con más detalle en su clase de histología 2, porque la verdad es que aquí yo nada más le estoy hablando es generalidades que yo considero que usted debe conocer a esta altura del partido. Por eso que en verdad aquí hablamos del riñón, que peso por peso pudiera ser una sola clase, y también después hablamos un poquito de las vías urinarias, un poquito de la vejiga, un poquito de los uréteres, y si no me equivoco, de la uretra también, pero en verdad son temas que, si se pudiera ampliar, serían mucho más amplios. Así que esta parte de la órganos y sistemas es una parte, pues, bastante superficial de las cosas que yo en mi práctica utilizo y que me parece que son las cosas que desde el punto de vista, pues, histológico aplican en la vida real. Pero de veras que de hablar de esto, hay un par de cosillas ahí que, pues, toca hablar más, pero yo creo que eso usted lo debe ver con más calma en su próximo curso. Pero bueno, esto que hago yo es mi criterio, son cosas que yo creo que usted debe saber a esta altura del partido, ya con lo que nos queda de clase, pues. Entonces, como siempre hay que hablar aquí de anatomía, pues porque no podemos saltar a la histología sin hablar de anatomía. En verdad sí pudiéramos, pero como que no tiene mucha gracia. Entonces, pues, usted tiene que conocer el contexto anatómico de las vías urinarias. Esto que está aquí arribita, ya nosotros lo conocimos en alguna clase anterior. Que son las glándulas suprarrenales. Entonces, recuerda que tiene su grasilla ya por fuera. Y obviamente se encuentran arriba del riñón. Por eso que son suprarrenales. Lógicamente, cuando tú haces una disección, en el caso, por ejemplo, una autopsia, pues el asunto no se ve así tan perfecto. Los órganos tienen tantos anclajes que la verdad hacer una disección fuertemente así con tanto detalle, chuzo, tiene que ser un tremendo disector. Y bueno, la verdad es que poco a poco la autopsia, para que a usted le quede claro, a mí a veces o sea, bueno, el problema es que yo me cojo la cosa personal. Pero a mí me molesta mucho cuando la gente cree que yo soy un médico de los muertos. Eso a mí casi digo la palabra eso a mí me molesta, porque eso no es verdad. O sea, yo soy médico de biopsia, yo sé ver biopsias, pero lo que es el tema de la autopsia ha quedado relegada a una aplicación mínima en comparación con cómo era hace 50, 40, 30, 20 años. Y eso gracias a que yo creo que se los dije, pero si no así se lo reitero, o sea, así se lo reitero, mejor dicho, gracias a que hoy en día existen los estudios de imagen normados, ¿ok? Hoy en día un paciente se muere, un paciente hospitalizado, y es muy raro que el médico tratante no conozca la causa de muerte. Entonces, un CAT, por ejemplo, que un CAT es como, hoy en día es bien básico para un paciente hospitalizado, ese CAT hace un montón de cortes desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Eso es prácticamente, eso es prácticamente un scan de todo el cuerpo, ¿no? Por eso se llama CAT scan. Entonces, la verdad que ese CAT te detecta todo este montón de anomalías que tengas y ya te hace una aproximación diagnóstica. No hace falta abrir un muerto para encontrar eso. Entonces, la verdad es que la autopsia hoy en día ha quedado su utilidad bien, extremadamente relegada. El que es malo, en verdad sí es malo porque, pues, diablo, pero puede hacer los micrófonos. Si quiere hablar, está bien, no hay problema, pero por favor, ciérralo. Esto es malo, sí, porque, pues, uno aprendía mucho la autopsia, aprendía mucha anatomía,
y aprendí a tocar y a palpar, pero la verdad es que hoy en día, pues, eso no se hace, pues, ni modo. Lo que hacen autopsias son medicina legal y, repito, son autopsias médico-legales. Por ejemplo, un tipo le meten un balazo y se muere, obviamente, hay que saber el trayecto de la bala, qué estructura afectó, lesionó en su trayecto. Pero eso son cosas legales, eso no es una cuestión de investigación, eso es otra carrera, pues, que si a usted le gusta, pues en su momento puede estudiarla si quiere. A mí no, para nada. Guácatela. Guácatela. Bueno, ojalá todo se viera así cuando usted hace una autopsia, así con tanto detalle, con tanto colorcito, con tanto orden. Pero la verdad es que no, ¿ok? En la autopsia todo se va adherido y si tú no sabes lo que tú estás haciendo, si no sabes el contexto anatómico, probablemente pues todo se te revuelva y vas a quedar con un guacho ahí. Pues eso suele pasar cuando uno está comenzando a hacer autopsias y esto no conoce cómo manejar un bloque. Bueno, el punto es que tienes estos órganos que son retroperitoneales, después se busca por qué es esto, que son los riñones. Eh, Ves la relación de ellos con la vena cava, tiene sus venas renales, sus arterias renales, ves cómo ellos entran, esas estructuras entran al riñón a través del hilio renal, y ves cómo del riñón sale a su vez el uréter, ¿ves? Un uréter que sería en este caso este derecho y este de acá izquierdo. Entonces, eventualmente, esas estructuras van a converger en la vejiga. Entonces, en esta disección, pues, la vejiga está por acá abajo, en la cavidad pélvica, apenitas, pues, se ve. Entonces, esencialmente, esas estructuras anatómicas, junto con la uretra, que lógicamente aquí no sale, son las que nosotros vamos a ir estudiando ahorita. ¿De qué se encarga el sistema urinario? Bueno, de mantener los niveles óptimos de los componentes de la sangre. Componentes como por ejemplo sodio y otros electrolitos y también los niveles adecuados de agua. Por ejemplo, gracias a sus riñones, si tú no tomas agua en todo el día, tus riñones agarran y la poquita agua que tiene, él se la queda para él, toda la reabsorbe. Entonces tú orinarías poquito. Cosa de que la poquita agua que tengas, tú no la pierdas por la orina. Pero lo contrario también aplica. Por ejemplo, ahorita mismo está muy en moda eso de que tú te tomas un barril de buba. Bueno, no de buba, porque buba es este que yo tengo, pero este está chiquito. O sea, yo tengo unos que son unos garrafones. Yo calenté todo el día con eso, tomando agua de una forma así bien. Eso he sufrido, toma demasiada agua, tampoco hace la cosa. Entonces, lógicamente, eso es exceso de agua que tu cuerpo no necesita. Entonces, ¿quién se encarga de detectar que tú tienes exceso de líquidos? Bueno, ¿quién se encarga? Pues los riñones. Entonces, los riñones se encargan de excretar lo que no es necesario y de reabsorber lo que sí es necesario. Y el riñón hace eso constantemente y la verdad es que tú ni te das cuenta. Eso lo hace gracias a hormonas como por ejemplo la antidiurética, que usted vio bastante en su examen, la aldosterona también, que pues también vio bastante ese examen, son hormonas que se encargan de, en parte, monitorizar constantemente estos niveles de electrolitos. Bueno, si agarras el riñón ese que te mostré antes y le haces un corte, sería este caso coronal, vas a ver que por dentro él tiene una superficie externa con una corteza. Bueno, habiendo dicho eso, cuando sacas un riñón, el riñón está completamente cubierto de grasa en una pieza quirúrgica real. Para verlo así tienes que descapsularlo todo. Entonces, pues cuando lo descapsulas, lo agarras un cuchillo y lo cortas, ves que por fuera tienes una cortecita y por dentro del riñón vas a encontrar estas pirámides, ¿no? Se llaman las pirámides renales. Ahorita las vamos a ver con más calma. Entonces, esas pirámides renales, dentro de todas estas estructuras, hay un sistema de glomérulos. Los glomérulos son una especie de filtros. Filtros que van, repito, o valga la redundancia, a filtrar la sangre. Lo que requerimos vuelve y se reabsorbe para que siga en nuestro cuerpo y lo que no requerimos se va a excretar. Y eso que se excreta, que puede ser, por ejemplo, exceso de agua o exceso de sodio o de potasio o qué sé yo, eso pasa entonces a este tubito que está aquí. ¿Okay? Eso se llama un cáliz, o se llaman los cálices menores. ¿Okay?
Entonces, esos cálices menores convergen en estos que son acá más grandes, que son los cálices mayores. Y entonces, eventualmente, todos esos cálices mayores convergen en uno más grande todavía, que es una estructura rodeada de urotelio, que se llama la pelvis renal, esta que tienes aquí, ¿no? La pelvis renal. Entonces, todo esto es urotelio. Eventualmente, esa pelvis renal se transforma en lo que usted conoce como uréter. Entonces, lo que se transporta en este sistema calicial o sistema pielocalicial es lo que el riñón está secretando para que sea excretado, o sea, la orina. Entonces aquí no se ve porque está disecado obviamente, pero aquí entraba la arteria renal, la vena renal y un montón de otras estructuras, porque esta región aquí se conoce como el ilio renal. Entonces, como decía, ¿no? Por acá afuera está la corteza renal, está hacia la periferia. Si lo viéramos con un ojo biónico, viéramos que aquí esto está lleno de glomérulos más los túbulos renales, que son el sistema ese de filtración. También encontramos esta estructura, sobre todo los ductos que llevan la orina hacia el sistema de las pelvis, perdón, el sistema calicial hacia la médula. Entonces aquí nuevamente se ve bien acentuado este temite de las pirámides, que son anchas hacia la corteza y la punta está más hacia hacia la médula. Entonces estas pirámides, estos triangulitos se llaman las pirámides renales. Entonces estas pirámides renales se va entonces secretando lo que eventualmente va a constituir lo que le llamamos nosotros coloquialmente orina. Sigamos, ¿no? Entonces, el riñón en ese contexto tiene algunas funciones que yo les he resumido aquí. Obviamente son más y se puede ampliar más, pero son las funciones generales para que tú te vayas familiarizando con lo que hace cada uno de estos órganos. Lógicamente, la que hemos discutido hasta el momento, el riñón es un filtro. Me decía un profesor alguna vez a mí, la tienes que decir como la anatomía. ¿Qué es la orina? La orina realmente es un ultrafiltrado del plasma. Por ejemplo, yo ahorita me tomo aquí esta agua. No sé, pero la verdad es que no tomo nada en casi en todo el día. Yo tomo esa agua, tú sabes que eso pasa a mi cavidad oral, lo degluto por mi esófago, pasa luego eso acá a mi estómago, ¿ok? Después eso pasa por el píloro al duodeno, y como es agua, realmente, pues, la gran mayoría se absorberá eventualmente en el colon, la gran mayoría. Entonces, en el colon, esa agua con los electrolitos que tenga, porque tiene un poquito de té, asumo yo que tiene electrolitos, vamos a decir que sí. Entonces, eso pasa entonces a mi sangre. En mi sangre, eso recircula, se convierte en parte de la circulación sistémica y eventualmente el corazón la recibe y vuelve y bombea esa sangre con este nuevo contenido de agua, vuelve y la bombea y eventualmente eso llega a esta aorta abdominal. Y eventualmente esa sangre va a llegar a los riñones. Hacer el camino de cómo desde que lo deglutí, eso eventualmente esa sangre con todas estas moléculas ahora absorbidas llega a mis riñones. Entonces mis riñones deciden con qué nos quedamos y qué eliminamos. Todo en el contexto de un adecuado balance. El riñón balancea ya sea la cantidad de agua y la cantidad de electrolitos. Otra cosa que hace el riñón es mantener o participar en la regulación del equilibrio ácido-base. Eso lo hace junto con el pulmón. Es un concepto que tú verás con más calma en tu clase de fisiología. Cuando hablen de las acidosis, en el caso de las renales, son las metabólicas y las alcalosis metabólicas. La otra cosa que hace el riñón es que a través de la orina excreta lo que no necesitamos, exceso de agua, exceso de electrolitos, exceso de también desechos metabólicos y también gran parte de los medicamentos se eliminan por vía por la orina. Otra cosa que hace el riñón es que cuando tú, por ejemplo, estás perdiendo volumen, ponte que un paciente le meten un balazo no mortal, ponte que le balearon una pierna y le seccionan una arteria y esa arteria sangra
y el paciente pierde 10% del volumen de sangre, su cuerpo detecta eso porque al riñón le llega menos sangre. Entonces el riñón detecta que hay menor perfusión, ¿okay? Detecta que le llega menos sangre, y entonces él activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esa renina, perdón, se encarga de, en este caso, aumentar la presión arterial para poder mantener la perfusión al resto de los órganos. Eso lo hace junto a la angiotensina, y también recordemos con la aldosterona que lo que hace es favorecer la reabsorción de agua, que se hace a través también de la reabsorción de sodio. Entonces, ahora que menciona la aldosterona con respecto al parcial, la aldosterona, como te estoy diciendo, depende de los niveles de electrolitos y de agua. Cuando yo pierdo agua, la aldosterona se activa para reabsorber sodio y agua. Entonces la aldosterona se regula su secreción en base a los niveles de estos elementos. La aldosterona no trabaja con un eje hipofisiario, no. La aldosterona no depende de hipófisis, a diferencia del cortisol, que sí depende de ACTH en su eje de retroalimentación. La aldosterona depende de los niveles de sodio, de potasio, y en este caso también de volumen. Esas son las variables que regulan la secreción de aldosterona. Por eso que tienes un tumor acá arriba en hipófisis que secreta ACTH, lo que va a haber es hipercortisolismo, porque la suprarrenal secreta mucho cortisol. Pero eso no tiene nada que ver con la aldosterona. La aldosterona está tranquila porque ella no participa en ese tipo de eje de retroalimentación con hipófisis. Entonces, que si hay un tumor acá arriba que secreta exceso de ACTH, tú solamente vas a tener hipercortisolismo aislado. Va a estar alterado el cortisol. La aldosterona no tiene nada que ver con ese tipo de estos mecanismos fisiopatológicos. Y también sabemos en las clases anteriores que nuestros riñoncitos producen la eritropoyetina. Bien, vamos a ver por una cosa rápido, ya vengo. Entonces, siguiendo con el temita este, nuestro riñón tiene muchas unidades funcionales que se llaman las nefronas. Esas nefronas están constituidas por todo esto que usted ve aquí, un sistema de capilares que se encargan de filtrar la sangre. Esos capilares, junto con su capsulita, reciben el nombre de corpúsculo renal. Entonces, esta estructura que está aquí adentro se llama el glomérulo. Entonces, ese glomérulo va a filtrar la sangre, y eso va a pasar en un sistema bien complejo de túbulos, donde en esos túbulos algunas cosas se filtrarán, perdón, algunas cosas se reabsorberán y otras cosas se secretarán. ¿Okay? La filtración ocurre es aquí en el nivel del glomérulo. Entonces, toda esta estructura que usted ve aquí, esa es la famosa nefrona, que es el corpúsculo más su sistema de túbulos renales. Entonces, en cada riñón hay en promedio 2 millones de nefronas por riñón, promedio, ¿no? Pero realmente hay de 1 a 4, pues dependiendo de. Entonces, aquí nos vamos a identificar siguiendo los colorcitos al túbulo proximal, luego al asa de Henle,
después al túbulo distal, al túbulo conector y después un túbulo colector. Entonces, en ese túbulo colector, eventualmente todos estos túbulos van convergiendo hacia un ducto más grande, se llama el ducto colector. Ese conecta con esa pirámide renal y entonces es el que va a comenzar a producir la orina hacia el cáliz menor. Entonces encontramos nefronas a nivel de la corteza y también nefronas a nivel de la médula renal. Reitero, ¿no? Yo nada más voy a decir aquí las generalidades. Esos conceptos de la nefrona cortical y yuxtaglomerular, usted lo verá con más calma en su curso de fisiología. Mira, aquí está una cosa bien curiosa que, pues, lástima que no lo puedo ver ustedes personalmente, porque hay muchas cosas que preguntar. No tanto para denotar que usted no sabe, porque realmente pues, usted no tiene por qué saber todo. En su nivel tiene que saber ciertas cosas y las que no sabe o las estudia, yo se las aclaro o se las corrijo. Pero lo que pasa es que está muy de moda hablar con propiedad de cosas que no sabemos. Y eso ocurre gracias a esto que está aquí. Ocurre gracias a esto. Este aparatito que tengo yo en la mano hace que la gente crea que es más inteligente de lo que en verdad es. Y eso es peligroso. Yo te pregunto a ti, ¿qué es un captopril? Tú no sabes, te vas al teléfono, yo me volteo, te vas al teléfono, lo buscas, me respondes y tú crees que tú sabes. Tú crees que tú aprendiste qué es el captopril, qué hace, cómo funciona, porque lo buscaste en el teléfono. Y encima de todo crees que si yo te digo que está bien, tú crees que hay mérito en eso. Lógicamente yo no estoy acusando a nadie, pero sí lo he visto mucho esta práctica tan incorrecta. ¿Y cuál es el problema? Como este aparatito permite prácticamente posibilidades infinitas, entonces ya no estudio. Ya no estudio porque tengo todo el conocimiento a la palma de mi mano. Pero ¿qué ocurre entonces el día que yo me quedo sin data? Ah, o estás jodido entonces, o que estás con los guantes y no puedes sacar el teléfono. Entonces, ese teléfono con ese internet prácticamente globalizado es muy bueno, pero también tiene sus desventajas. Yo te lo entiendo, le pregunto que, oye, ven acá, ¿y tal cosa qué es? Y lo busca en el teléfono así descaradamente y tú crees que hay mérito en eso. Brother, no sabes. Tienes que aceptar que hay cosas que no sabes y que tienes que investigar. Y créeme que meterse en un teléfono a leer Google no es investigar. Es una pregunta que yo les puedo hacer a ustedes y que ustedes, porque se habla con mucha ligereza de eso, es, ¿qué es un quiste? Hay un chat. La pregunta la puedo hacer a otro en el salón de clase y le digo, ¿y usted, ¿y qué es un quiste? Y yo quiero saber usted qué me respondería. Vamos a ver, aquí es el chat. Profe, ¿cuál es la causa de la formación de quistes? Ahí está. No, un quiste no es una masa. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Pero la gente habla de los quistes. ¿Okay? Un quiste no es una unidad. ¿Ok? Un quiste no es una sola cosita aislada. Quistes son un tipo de lesión. Un quiste es una cavidad que contiene algún tipo de fluido, en la mayoría de los casos, que tiene algún tipo de revestimiento epitelial. En este caso, quistes varían. Va a depender de qué tipo de revestimiento tenga el quiste y qué tipo de contenido tenga el quiste. Por ejemplo, ese que tenemos ahí a la derecha son quistes en los riñones. Pero yo te he hablado, por ejemplo, del teratoma. El teratoma era otro quiste. Yo te hablé, por ejemplo, a ti de cuando hablamos de los ovarios y los folículos. Esos folículos también son folículos quísticos. Y si es así, encontramos quistes virtualmente en cualquier parte del cuerpo. Entonces, el quiste requiere evaluación para ver cómo es el epitelio que lo reviste. Y dependiendo de eso, podemos entonces decir qué tipo de quiste es. Pero agarrar y simplificar el término quiste sería en este caso un error. Cuando tú me hablas de masa, que es lo que me escribiste acá, una masa es algo sólido. ¿Okay? Una masa es algo sólido, mientras que el quiste, en términos generales, suele estar lleno de
fluido, puede ser sangre, el fluido ese, puede ser un fluido claro, ceroso. Hay muchos tipos de contenido de quiste. Entonces te lo digo porque a veces alguien dice, no, quiste en la mama. ¿Eso qué es? A ver, ¿qué es un quiste en la mama? Tú eres en el salón. ¿Eso qué es? A ver, habla mucha vaina de un quiste. ¿Qué eso qué es? ¿Y por qué lo dices con tanta virtud? Otra cosa, un quiste no es cáncer, por Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, es que aparentemente ahorita mismo, como saber medicina es fácil, a la gente le gusta usar ese tipo de términos y entonces pues ya creen que está en medicina. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con la culpa del celular y ni comencemos con las redes sociales, ¿no? Que ya la semana pasada me hicieron agarrar una rabia y por favor, si no vas a agarrar rabia, no, que sea al final de la clase, pero que no sea a mitad de la clase porque eso me molesta mucho. Las redes sociales es una cuestión peligrosa. Las redes sociales es algo que ha llegado a desvirtuar el conocimiento, extremadamente peligroso. Bien, lógicamente este riñón que está lleno de quistes, estas lesiones que protruyen, si tú las cortas, ella está llena de fluido. Es un fluido clarito. ¿Qué pasa? En esa enfermedad poliquística renal, los túbulos ¡blup! Se llenan de fluido. Entonces, ese túbulo que está anormalmente lleno de fluido es un túbulo que no funciona. La pregunta del millón, como tú me la hiciste aquí, yo te puedo decir una causa puntual para la formación de quistes hablando de todas las enfermedades. Cada quiste va a tener su propia estratificación con su propia causa. En el caso de este riñoncito, la formación de quistes ocurre a nivel genético, a nivel hereditario. Hay mutaciones en los genes que codifican estos riñones que hacen que ellos sean anormales. Entonces, al ser una cuestión con un trasfondo genético, eso no va a tener cura. Entonces, ese riñón aumenta mucho de tamaño, es un riñón que no sirve, es un riñón que no filtra nada. Entonces, en este caso, no queda de otra que sacar ese riñón, porque lo que hace es efecto de masa y realmente él no está filtrando pues absolutamente nada. Esto suele ser bilateral y la persona se queda sin riñones. Probablemente tiene que trasplantarlo o, hasta que eso ocurra, pues hacerle diálisis. En este sentido, de forma general, la diálisis hace lo que debe hacer el riñón. Agarra la sangre y la filtra, le quita, por así decirlo, todos los desechos metabólicos y vuelve y le regresa la sangre al paciente. Obviamente no creas que el paciente queda como si nada después de eso. El paciente queda con un montón de alteraciones hidroelectrolíticas, etcétera. Créame que ya usted lo conocerá cuando le toque ir a sus rotaciones en su internado. La gente por lo general queda todo desconchinflado después de la diálisis, con trastornos hidroelectrolíticos, edema, etcétera. La verdad que es una cuestión pues bastante delicada. O sea, no subestimen esto a los riñones. Los riñones cuando se ponen malos pues son bien fastidiosos. Pero bueno, habiendo dicho eso, también hay quistes neoplásicos, ¿no? Pero bueno, eso usted lo verá con más calma en su curso de patología. Yo no puedo hablar de eso porque, Dios mío, no termino aquí. Entonces, esto es, luego de estos 40 minutos, a lo que vinimos. Tienes aquí este glomerulito con su capsulita y está rodeado de un montón de túbulos, ¿ok? A mí me interesa que usted sepa identificar estas estructuras. Este que está aquí es el glomérulo, que es una red, una maraña de muchos capilares que filtran la sangre, lo que yo sí quiero, lo que mi cuerpo quiere, agarra y lo reabsorbe, y lo que mi cuerpo no quiere o no requiere o no necesita, lo va a excretar en forma de orina. Todo eso ocurre gracias a estos sistemas de túbulos renales que esencialmente son epitelio cúbico simple. Ahorita cuando vamos cada uno por separado, vamos a ver que tienen ciertas diferencias a nivel histológico. Pero en términos generales, todo es epitelio cúbico simple, perdón, con respecto a los túbulos renales. Entonces, el riñón, como les repito, ¿no? Para que quede claro, es un órgano que se encarga, perdón, de filtrar la sangre. Remueve el exceso de agua, de electrolitos y de desechos metabólicos y también
reabsorbe las cosas que sí necesitamos. Todo eso ocurre gracias a estas unidades que se conforman de los corpúsculos renales más los túbulos renales, las nefronas. En el paciente hipertenso, de mucho tiempo de evolución, esas nefronas con el tiempo suelen ir disminuyendo. Entonces, teóricamente, ese paciente puede ir teniendo alteraciones de su función renal. ¿Okay? Ese es otro problema con el paciente hipertenso. También eso afecta con el tiempo a la función renal. Por ejemplo, tienes un paciente, ponte que esto nomás era un riñón, ya este riñón no sirve, está documentado y requete documentado que él no sirve, pero ponte que el otro sí le sirve. Entonces le llevan haciendo operaciones, le quitan este riñoncito y él solamente se queda con un riñón. Entonces, como Dios fue sabio y nos puso dos riñones, uno derecho y uno izquierdo, el que se quedó solito, con el tiempo se adapta, aumenta de tamaño, se pone hipertrófico como mecanismo de adaptación para compensar y hasta cierto punto mantener esa función renal lo más normal posible. Por eso es que pues ciertos órganos vienen en pares, cosa que si uno se daña, te queda el otro, por así decirlo, hasta cierto punto de backup, hasta cierto punto, ¿no? No es que quedas tampoco de paquete 0 kilómetros. Entonces, vimos entonces que tenemos al corpúsculo renal, que esquemáticamente es este que está aquí. ¿Ves este sistema de capilares? Bueno, en este sistema de capilares es donde la sangre se va a filtrar. ¿Por qué? Porque recuerda de tus clases de sistema circulatorio que en los capilares tenemos esencialmente esto endotelio y algo de poquita adventicia, pero recuerda que por muy pegado que esté ese endotelio pues no es hermético y hay ciertas cosas que pueden salir de él y ciertas cosas que no. De las cosas que pueden salir de él es el agua y los electrolitos, que son pues moléculas que a pesar de tener carga son moléculas chiquititas. Entonces, ese glomerulito va a estar envuelto o recubierto por una cápsula, ¿ok? Esa cápsula usted la encontrará en los libros por el nombre de cápsula de Bowman o también pues cápsula glomerular. A mí me gusta decirle porque yo la aprendí así, cápsula pues de Bowman. Bien, del punto de vista histológico, esta meta bien bonita, por cierto, tiene bastante cool los labels. Ves aquí el sistema de los glomérulos, ¿ok? Estos son un montón de marañas de capilarcitos que se encargan del temita este de la filtración de la sangre. Entonces, es como este glomérulo, estos capilares, están contenidos dentro de la cápsula de Bowman. A su vez, esa cápsula de Bowman va a tener dos cápsulas que la constituyen. Está la cápsula interna que virtualmente va a envolver todos esos capilares. Recuerda que esto es una cuestión tridimensional. La cosa es que por un tema de histología, nosotros lo vemos en dos dimensiones, pero realmente esto es una cuestión, digamos que ovoide o más o menos esférica. Pero aquí lo vemos como un círculo porque son dos dimensiones. Entonces, hay esa capita que reviste todo el glomérulo, que son capilares fenestrados, que va a ser la capa visceral, ¿ok? Mientras que tenemos otra capa externa, que aquí es un epitelio planito, simple, que se va a llamar la capa parietal. Entre esas dos capas hay un espacio, que aquí está esquemáticamente pues blanco. En ese espacio es que se va a vertir lo que se filtró de los glomérulos, lo que va eventualmente a ser pues excretado. Ese espacio se llama el espacio capsular o el espacio urinario. ¿Ok? Entonces, en este corpúsculo renal vamos a ver dos estructuras o dos polos, mejor dicho. Acá arriba está el polo vascular, que es por el medio de las cuales entran las arteriolas a este glomérulo y eventualmente tendremos otro polo que es el polo tubular o el polo urinario. Que es en ese polo tubular, me sale la palabra túbulo,
ahí entonces comienza el túbulo proximal. De toda esta orina que se está acumulando, por así decirlo, en el espacio capsular, toda ella va a pasar eventualmente a este sistema de túbulos renales. En esos túbulos renales, ciertas cosas se van a absorber dependiendo de, y lo otro sí va a pasar directamente a formar parte de la orina. Bien, del punto de vista esquemático, aquí con un poco más de detalle, se ve la capa parietal de la cápsula de Bowman. Aquí la estoy tratando de señalar con el cursor. Es esencialmente epitelio escamoso simple, que cuando él llega al tema este de el polo tubular, ves como la célula se pone un poquito más gordita, ¿okay? Más cúbica. En ese momento se transforma al típico epitelio que nosotros encontramos en el túbulo proximal. Entonces, la capa visceral, que es la que rodea todos esos capilares fenestrados del glomérulo, también se le llama podocitos. Esa capa visceral, como encontramos en la nariz aquí, me trae un pelo, qué fastidio. Esa capa visceral está esquematizada por estas células amarillitas, que parecen como unas estrellas de mar, o unas algas también puede parecer eso. Pero ves cómo tienen unas patitas que abrazan todos esos capilares. Esas células amarillitas se llaman podocitos, ¿ok? Entonces, esos podocitos, la palabra viene de podo, ¿no? Podo es de pies. Entonces, esos son como unas patitas que rodean a el endotelio de estos capilares glomerulares y entonces también van a servir como otra barrera extra de filtración a nivel glomerular. Tienes aquí el polo este vascular, ves cómo entra la arteriola eferente y cómo sale la eferente. Solo se lo menciono, reitero, eso usted lo verá con mucho más detalle en su clase de fisiología. Entonces la sangre entra aquí, se filtra y todo ese ultrafiltrado pasa al espacio este capsular y entonces viene a el polo tubular, que es donde comienza el túbulo proximal. Aquí lo tienes con más detalle, ves cómo el podocito agarra y abraza a todos esos capilares tipo fenestrado. Ves que tiene aquí unos huequitos, el capilar. Esas son las famosas fenestras, que en la clase del sistema circulatorio yo te las puse esquemáticamente como si fueran los huecos de esas ventanas ornamentales, que eso es lo que me recuerda a mí, que la gracia de esa ornamental es que permita algo de paso de luz y que la casa esté pues más ventilada. Eso es lo que se hacían las casas de antes pues cuando era más difícil pues conseguir una ventana como tal. Entonces esto hace una función similar. Esa fenestra permite que ciertas cosas pasen con más facilidad, pero el podocito le da otra extra capa de filtración a ese capilar. Lo ves aquí con más detalle, no tiene los glomérulos y ves como aquí en este turquesita, como los podocitos todos rodean prácticamente la totalidad de esos glomérulos y aportan también una capa extra de filtración. Por fuera ves la capa parietal de la cápsula de Bowman aquí en celestito, ves que es un epitelio plano que cuando llega al polo tubular se transforma en un epitelio cúbico propio de los túbulos renales. Entonces esto es como un sistema de, no es como, es un sistema de filtración. Aquí ahora sí, pues aquí ojalá todo se vea así, pretty como acá, con colorcitos, dibujitos, etcétera. Pero bueno, lamentablemente en la vida real, pues las cosas son un poco más difíciles, son un poquito más, pues en tonos variables de morado y rosado. Sorry, no hay de otra. Entonces, esto que está aquí es el glomérulo. Lógicamente es más difícil y distinguir con claridad ese sistema de capilares, pero están ahí. Entonces, esos núcleos que son más basofílicos representan a los podocitos. Lógicamente aquí nos salen los piecitos, pues porque necesitarías una ultraestructura para verlo. Ves aquí el espacio capsular, ves aquí el tema este de la cápsula parietal y aquí ves el tubulito, ¿no? Este es el polo tubular. Bien, si lo viéramos con más detalle, los podocitos como que abrazan a esos capilares
y forman unas estructuras que se llaman los poros de filtración y también los diafragmas en ranura. Estas estructuras lo que hacen es crear un sello más fuerte gracias a un montón de tight junctions, gracias a glucoproteínas y protoglucanos, que lo que hacen es, por así decirlo, sellar lo más posible ese, ese glomérulo, de manera de que solo lo que tiene que salir pueda salir. Por ejemplo, algunas proteínas bien chiquititas se quedan atascadas, ¿lo ves? En vez de pasar libremente como el agua, ves como la proteína chiquitita se queda atascada. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros no deberíamos perder proteínas por la orina. Me puse a leer un poquito de eso a propósito de la clase de cuando hablamos de la proteinuria. Dependiendo del peso, que más o menos son 70 kilodaltons, las proteínas chiquititas, algunas, según ciertas cosas que leí, sí pueden pasar. Pero las más grandototas, como esta large protein, ves que no cabe a través de esos diafragmas en ranuras. Por lo tanto, las large proteins, las grandes, se quedan dentro de la sangre. Bien, este es un tema que me causa curiosidad y la verdad es que eso me lo pudiera contestar con más detalle alguien que sepa más fisiología que yo. Pero bueno, hasta donde yo sé, hasta se quedan con el concepto de que no deben pasar proteínas, ¿okay? Porque si las proteínas pasan por mi orina, quiere decir que yo estoy perdiendo proteínas por la orina. O sea que este sistema de filtración está defectuoso y está permitiendo que se fuguen cosas a través de. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a cocinar y estás limpiando un arroz, ¿okay? Con agua. Agarras el colador, pones el arroz y lo pones ahí con la pluma, pero el colador resulta que tiene un hueco más grande y le tiras el arroz y todo el arroz, todo se cae. Bueno, ese colador no sirve, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese colador no cumple su función y todo el arroz se te está yendo al fregador. Entonces, pues tú no vas a seguir como un tonto echándole más arroz porque todo lo vas a perder. Bueno, algo similar ocurre acá. Cuando la membrana esta de filtración del riñón se daña, todas estas cosas se comienzan a fugar hacia la orina. O sea, se pierde la barrera esta que debe ser bien regulada y entonces entre las cosas que se fugan, que perdemos, están las proteínas, se llama proteinuria. Entonces, eso es patológico porque, por ejemplo, eso te puede alterar tu presión osmótica. Por eso es que los pacientes con falla renal te hacen edemas por la pérdida esa de proteínas a través de la orina, que eso no se puede controlar, porque ese paciente tiene su riñón todo maltratado, que todo esté, es como un colador que está todo destruido, con todos los huecos ahí todos anormales, que es un colador que permite que todo se fugue, es un mal colador. Bien, otro elemento fundamental en el glomérulo, que es fundamental, súper importante, es la membrana basal, que esquemáticamente aquí está en morado. Se encuentra entre el podocito y el glomérulo. También aporta al tema este de barrera de filtración. Entonces, esa membrana basal, más el mismo endotelio, más los pies del podocito, ayudan a que aquí tengamos una red de filtración lo más esto regulada posible, junto con glucoproteínas, protoglucanos, que se encargan de restringir el paso de ciertas cosas como las proteínas, mientras que permite eso a su vez que el agua y los electrolitos se puedan filtrar adecuadamente. Entonces, gracias, por ejemplo, a esa membrana basal, por ejemplo, tú no pierdes leucocitos por la orina, tú no pierdes eritrocitos por la orina ni plaquetas. Sí los puedes perder, por ejemplo, cuando hay una infección del riñón, que esa infección pueda alterar estas estructuras y hacen que el glomérulo, por así decirlo, se vuelva más permeable. Entonces, lógicamente, eso forma parte de otro curso, pero esas son enfermedades que pueden alterar la permeabilidad de esta filtración glomerular. Bien, un segundillo. Me está no tanto. No. ¿Qué pasó? Entonces,
Esto es lo que ocurre, ¿no? Normalmente tú debes tener tu barrera de filtración glomerular bien íntegra, con los capilares fenestrados, con los podocitos y con tu respectiva membrana basal. Pero hay enfermedades donde estos sistemas se van a alterar. Por ejemplo, el paciente diabético de larga data. Alguna vez hayamos dicho que la diabetes afecta a los vasos sanguíneos de forma crónica, producto de la acumulación de esos productos avanzados de la glicación. Esos productos que cuando se acumulan son tóxicos, causan enfermedad de los vasos sanguíneos. En este caso, tanto macroangiopatía como microangiopatía. Eso no escapa de la realidad del riñón. Entonces, esa enfermedad de los vasos va a hacer que el glomérulo se vuelva muy permeable. Y el glomérulo entonces comienza a filtrar muchas cosas, incluido la proteína. Y eso ocurrió en el contexto de una diabetes de mucho tiempo de evolución. Entonces, un paciente diabético, tú le mides la proteína en orina, y si tú ves proteínas en orina, quiere decir que ese paciente tiene los riñones golpeados. Quiere decir que la diabetes está afectando mucho a ese riñón, y quiere decir que si no lo controlas, tú vas rumbo hacia un daño que probablemente no sea reparable en ese momento. Entonces, ¿cómo tú evitas que esto pase? Bueno, controlando y manejando adecuadamente la diabetes, ¿ok? Queremos evitar, si el paciente es diabético y yo no podemos hacer nada. Una vez diabético, forever diabético. Pero lo que queremos es que esa diabetes no cause daño a los órganos blancos. Blanco no es que son blancos, los órganos target. Lo otro que puede ocurrir es una glomerulonefritis. Es una enfermedad clásica que asumo que usted habrá escuchado o escuchará en el contexto de la infección, por estreptococos. Los estreptococos llegan, causan faringitis o causan infecciones en la piel. Eventualmente esa infección es eliminada, ya sea por antibióticos o sea por el mismo paciente. En este caso son pacientes chiquititos, pediátricos, y dentro del cuerpo quedan partículas antigénicas de el estreptococo. Entonces, por algún tema de tropismo, esas partículas antigénicas se unen con anticuerpos y se forma un complejo antígeno-anticuerpo o un complejo inmune. Reitero, por un tema de tropismo, a ese complejo inmune le gusta esto, ¿ok? A él le gusta el riñón, le gustan los glomérulos. Esos complejos inmunes se depositan en el riñón y allí en el riñón atraen e inducen inflamación con activación del complemento, y eso lo que provoca es daño a ese pobre riñón y todo el sistema en un contexto inflamatorio. Todo se va a dañar el sistema de filtración. Este paciente no es que va a filtrar solamente proteínas. Este paciente lo que te hace después es que dice la mamá que el niño está orinando negro, ¿ok? Como si fuera, me decía, yo nunca lo he visto, por cierto, porque pues eso es, no es tan común en estos tiempos, y es como si orinara Coca-Cola, ¿ok? Entonces eso se llama hematuria, ¿ok? Tú haces un urinálisis y ese niño tiene cilindros eritrocitarios. ¿Por qué? Porque los eritrocitos caben a través del glomérulo, porque el glomérulo está activamente inflamado y permite el paso de muchas cosas que no debería normalmente permitir. Eso ocurrió porque esto está todo inflamado y se altera la barrera de filtración de ese pobre glomérulo. Por eso es que es postinfecciosa. El estreptococo se fue. El estreptococo fue erradicado, fue eliminado. Pero por un mecanismo de formación de complejo inmune ocurre entonces el daño renal posterior. Digo, lógicamente en este caso, esto es hasta cierto punto autolimitado, se maneja con antiinflamatorios, inmunomoduladores, etcétera. Pero en el caso de la diabetes, pues esto sí es crónico, ¿no? Por eso la importancia del control periódico de sus azúcares. Entonces, la proteinuria, que exista proteinuria, eso indica que algo anormal está ocurriendo a nivel renal y que hay que estudiarlo. Bien, es un riñón aquí en toda su gloria, en este caso teñido con un paz.
¿Ves el PAS cómo tiñe de bonito la parte esta de la cápsula, sobre todo la parte parietal? ¿Ves cómo tiñe también bonito la membrana esta basal de los glomérulos? ¿Ves aquí los podocitos hacia la periferia? Es que encontramos también otra célula que se llama el mesangio o las células mesangiales. Eran estas que son un poquito más basofílicas, pero la verdad es que son poco difíciles de identificar. Lo importante es que tú sepas que existen porque ese mesangio sirve como una capa extra para la filtración esta glomerular. Va a llenar los espacios donde no hay patitas de los porocitos. Entonces, todo eso sirve para optimizar lo más posible esa filtración a nivel glomerular. El mesangio también va a tener otras funciones. Tiene que ver con la regulación de la presión arterial, también tiene que ver con una función inmune, también esto secreta citoquinas, prostaglandinas, etcétera, y ayuda a la reparación de ese glomérulo en caso tal de que este sufra pues algún tipo de lesión que pues puede ocurrir. Entonces aquí lo tienes esquemáticamente, después tienes con calma esta leyenda, pero ves el capilar, ves cómo él está rodeado el podocito con sus patitas y ves cómo los espacios que no hay podocitos está en verdecito el mesangio llenando esos espacios. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos aquí para entonces ya dejamos de un lado el glomérulo para hablar de los túbulos renales como tal.
Listo, vamos a darle entonces a esto de acá. Vamos a hablar así de los túbulos. Y el primero que vamos a discutir es el túbulo contorneado proximal. Túbulo proximal para que sea más cortito. Entonces, este es el que se continúa con el polo tubular. O sea, es la primera sección del sistema tubular. ¿Ves aquí lo ven bonito, no? ¿Ves aquí cómo está el glomérulo? Y ves cómo se transforma la cápsula parietal al polo tubular y ves cómo él entonces se transforma a el túbulo este P de proximal. Esto se localiza hacia la corteza renal. ¿Cuál es la función de estos túbulos proximales? Tienen un papel fundamental en la reabsorción y secreción, sobre todo de agua y de electrolitos, incluyendo principalmente el sodio. Y también, pues, algo en el papel de el manejo de los niveles de glucosa también tiene que ver en este nivel. Ocurre por un montón de transportadores, etcétera, que reitero, eso es más que todo oficio, no tanto histología. Pues lo ve aquí en toda su gloria, ¿no? Un epitelio cúbico bastante gordito y bien rosadito. Y tú sabes ya que cuando tú encuentras células con amplio citoplasma eosinofílico, como lo ves aquí, probablemente esa eosinofilia, muy probablemente, viene porque estas células son ricas en mitocondrias. Y aquí no es la excepción. La pregunta sería, ¿y por qué esta célula requiere tanta mitocondria? Bueno, porque recordemos que esta es una célula especializada en el paso de sustancias. Y el paso de sustancias a veces requiere bombas de ATPasa. ¿Y el ATP de dónde lo obtenemos nosotros? Bueno, de las mitocondrias. Entonces es necesario que estas células cúbicas tengan mitocondrias para proveer esa energía. Entonces, estas son células especializadas en el transporte. Aquí vamos a ver mucho canal iónico, mucha proteína carrier, mucho transportador enzimático y también muchos canales de estos que transportan pues estas tipo aquaporinas que son más prominentes sobre todo en la parte distal. Entonces, el riñón es un órgano especializado en el paso de sustancias entre compartimientos. Hay cosas que se secretan directamente. Usted lo conocerá después porque se ve muchísimo. Una de estas es la creatinina. ¿Okay? La creatinina se debe eliminar prácticamente de una forma directa a través del riñón. El día de mañana, eso es fijo, ¿no? Que te toca a ti rotar en cualquier sala de medicina interna, a los pacientes, gran parte de ellos le hacen de rutina creatinina en sangre. Cuando esta creatinina está elevada, eso te indica a ti que el paciente tiene algún grado de falla renal. ¿Por qué? Porque esa creatinina se debería eliminar por el riñón y no se está eliminando, se está quedando en la sangre. Si esa creatinina se queda en la sangre, quiere decir que el riñón de alguna u otra forma está fallando. Eso también tú lo comparas con los niveles de nitrógeno de urea, que es el famoso boom. Entonces, dependiendo de eso, tú puedes extrapolar si la falla es prerrenal, si la falla es renal intrínseca, dependiendo si es aguda o crónica. Entonces, el aumento de creatinina te indica a ti que existe falla renal. Ahora, ¿de qué tipo? Bueno, ahí tenemos que irnos entonces a estudiar otras cosas que usted verá con más calma en sus otros cursos. Bien, como le dije anteriormente, ¿ves cómo se vende eosinofílico el citoplasma de estas células del túbulo proximal? Porque tienen muchas mitocondrias. También estas células tienen bastantes microvellosidades para el temita este de la reabsorción y tienen muchas vesículas de transporte especializadas en endocitosis, sobre todo, y también de pinocitosis. Y también en esta región hay células del intersticio que se encargan de producir la famosa eritropoyetina. Bien, mira lo que tienes aquí. Tienes un glomérulo que está enfermo. ¿Okay? Tienes un glomérulo que en vez de ser una barrera que filtra, es prácticamente un depósito de cicatriz fibrosa con puro colágeno.
eso es una enfermedad renal diabética, o también se llama glomeruloesclerosis diabética, donde la membrana basal que conocimos hace un momento se pone demasiado gruesa a un punto que se pierde la función de ella y el paciente va perdiendo progresivamente su función renal. Lógicamente, si tú no tienes esto, el paciente va a quedar con una falla renal crónica, o sea, ya el riñón no sirve. Por ejemplo, según el libro, en los Estados Unidos, es la primera causa de enfermedad renal terminal. O sea, cuando terminal es que ya el riñón no sirve, ¿ok? No sirve. Y aquí en Panamá, pues, no estoy seguro si es la primera causa, pero no la excepción. Paciente diabético, si no se maneja adecuadamente, con el tiempo muchos órganos van a sufrir daños, especialmente los riñones, los glomérulos quedan así, todos llenos de colágeno. Lógicamente, esto no filtra adecuadamente. El paciente se queda todo lleno de metabolitos tóxicos, te hace falla renal, te hace un montón de desequilibrios hidroelectrolíticos que van a empeorar dependiendo del compromiso renal, que en este caso con la diabetes es progresivo, porque reitero, la diabetes, una vez que llegó, es para siempre. ¿Ok? El paciente tiene que estar en diálisis y lo ideal sería pues trasplantarlo. Bien. La próxima sección de el túbulo renal es el túbulo, o mejor dicho, el asa de Henle. ¿Ves esta que es como una U? ¿Okay? Como si fuera una media U. El asa de Henle es más delgadita. Esencialmente son células planas simples que se especializan en transportes pasivos, o sea, transportes que no requieren el uso de energía. Eventualmente esa asa de Henle se pone un poquito más prominente, más gruesa, y entonces aquí se transforma a un epitelio más cúbico con muchas más mitocondrias. En este punto, el asa de Henle se especializa, perdón, en el transporte activo de sodio y de cloro, de manera que ajusta el contenido de electrolitos de lo que se ha filtrado. Entonces aquí, estos tubulitos que esencialmente el epitelio es cúbico, perdón, aplanadito, simple, esa es el asa de Henle. Eventualmente, cuando el asa de Henle se pone más prominente, se convierte en un epitelio con más mitocondrias, más cúbico, más eosinofílico, que te indica a ti que aquí sí hay transporte activo, sobre todo de sodio y también de cloro. Luego de este viene el túbulo contorneado distal, ¿ok? Este también reabsorbe, pero en menor proporción si lo comparamos con los anteriores. Nuevamente, el túbulo distal es epitelio cúbico simple, solo que aquí el citoplasma se ve como más pálido, ¿ok? Menos eosinofílico. Y es porque aquí realmente hay menos mitocondria. Aquí realmente la reabsorción de sodio va a depender de algo que usted conoce bastante bien, ¿okay? Que es la aldosterona, ¿okay? Que ya sabes que se secreta a nivel de la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal en respuesta a las alteraciones de electrolitos, de sodio, de potasio, y también en respuesta a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. También el túbulo contorneado distal, vamos a encontrar otra sección con células que están más empacadas. Lo ves aquí, ¿no? Esta sección se llama la mácula densa. ¿Okay? Esa mácula densa se va a encargar de regular el flujo sanguíneo que entra al glomérulo y también se va a encargar de mantener esa función glomerular constante. Lo mismo, solamente lo voy a mencionar porque el concepto de la mácula densa se ve con mucho más detalle en su clase de fisiología. En esa mácula densa encontramos nosotros unas células modificadas especiales que se llaman las células granulares. Las células granulares son las encargadas de secretar la renina. Entonces, cuando el paciente tiene fluctuaciones en la presión arterial por X, Y o Z motivo, esa regulación de la presión arterial se va a mantener gracias a la secreción de renina
en el contexto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces esa renina va a agarrar la angiotensina 1 y en presencia de esta enzima convertidora de angiotensina va a transformarla en angiotensina 2. Curiosamente eso ocurre aquí a nivel de los pulmones. Entonces esa angiotensina 2 tiene muchas funciones, después traerles aquí con calma, pero como dice acá, la palabra angio de vasos, tensina puede tensión. Es un potente vasoconstrictor, que sí, fantástico, me sirve a mí para mantener adecuado mi tono vascular. Pero el problema es cuando se me pasa de la raya y el tono vascular entonces es muy elevado. Entonces el paciente lo que va a estar es hipertenso. Por eso es que hay medicamentos como los IECAS, ¿ok? Que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que lo que hacen es inhibirme este paso aquí, no se forma la angiotensina y entonces pierdo ese exceso de estímulo vasoconstrictor. Son esencialmente los que terminan en pril, captopril, enalapril, perindopril, son los que se me ocurren. Esa es una de las funciones importantes de las células granulares del aparato yuxtaglomerular. Después del túbulo distal viene el túbulo colector, que sería de las últimas partes de la nefrona. El túbulo colector, que nuevamente es epitelio cúbico simple, con el tiempo se puede poner un poco más cilíndrica, es la última sección que se encarga entonces de llevar ya el producto final que se va a secretar al cáliz menor para que efectivamente pues se filtre la orina. Mejor dicho, se excrete la orina, se excrete la orina. Entonces, en ese ducto colector encontramos unas células pues algo más cúbicas, quizás hasta un poco cilíndricas. Se llaman las células principales. En unos bordes bien definidos que aquí se ven bien delimitadas, tienen microvellosidades y aquí encontramos muchas aquaporinas, ¿okay? Que son canales específicos para el agua. Entonces, de hacer falta, aquí actúa la hormona antidiurética. Recordemos, ¿no? Antidiurética, o sea, que evita que tú orines. O sea, que la hormona antidiurética estimula a que tú te quedes con tu agua, ¿ok? Entonces, esa hormona antidiurética tiene efectos a nivel de este ducto colector que hacen que el paciente o reabsorba más agua o que también a lo contrario, que la elimine dependiendo de. Y en este punto también se encuentran las células estas intercaladas, porque aquí no se ven, que lo que hacen es participar en la regulación del equilibrio pues ácido-base, ¿ok? Reitero, estas cosas tú las debes ver con mucho más detalle en tu clase de fisiología. Yo solamente te lo hago de manera de introducción para que tú te vayas familiarizando con los conceptos. Pero realmente hablar de la clase de fisiología renal, eso es fácil un mes hablando de eso, buco horas a la semana, ¿ok? Yo solamente traté de hacerlo aquí un enlace con respecto a la parte morfológica y más o menos las funciones generales, pero acá hay un montón de transportadores, un montón de hormonas que regulan esa función renal y reitero, eso es un módulo por sí solo del curso de fisiología que es bien extenso. Bien, vamos a hablar ahorita de la parte esta cuando recolectamos la orina, ¿ok? Primero vamos a hablar de el uréter, la vejiga y de último la uretra. Digamos que bien, pues se formó la orina del ducto colector y entonces pues llega eso a los cálices y eventualmente a la pelvis renal. Eventualmente esa orina va a estar transportada por los uréteres, que están aquí, y eso llega a la vejiga, ¿ok? El acto este de la vejiga de contraerse y expulsar esa orina a la uretra, eso se llama la micción. Prácticamente es orinar, ¿no? Micción es como una palabra fancy para referirse a orinar. Entonces, este uréter va a tener una mucosa urotelial con, reitero, urotelio o epitelio transicional, ya tú lo conoces bastante bien, va a tener también una capa muscular bien prominente. ¿Por qué? Porque esa capa muscular tiene que empujar, por así decirlo, la orina para asegurarse de que ésta llegue y se aloje pues en la vejiga.
Entonces, esto que está aquí es el urotelio que pues ya usted debe conocer bastante bien hasta este punto del curso. Es un epitelio con muchas capas, por lo tanto es estratificado. Yo les decía al principio del curso que suele confundir un poco con el epitelio escamoso. La diferencia es que en el epitelio escamoso las células tienen bordes mucho mejor definidos. Aquí no. Aquí hay como un overlapping de núcleos. Entonces eso es cosa propia de urotelio. La otra cosa que tú ves aquí es que los núcleos tienen cierta irregularidad. No son perfectamente homogéneos como tú los encontrarías en un epitelio escamoso, sino que aquí hay cierta variación de núcleo a núcleo propio del urotelio. Y la otra cosa que encontramos hacia la superficie es la presencia de las células paraguas que son con más citoplasma y que supuestamente tienen forma de domo. Las células paraguas tienen una función protectora. ¿Por qué? Porque la orina tiene efectos citotóxicos porque es muy hipertónica. Por lo tanto, las células paraguas nos protegen de esos potenciales efectos citotóxicos de la orina. Como todo en epitelio, él tiene sus células basales hacia el estrato basal que se encargan progresivamente de ir regenerando ese urotelio con el tiempo. Entonces, ven aquí los pliegues de la mucosa del uréter, con su urotelio, que lógicamente aquí no se ve, y de lo prominente de la capa muscular propia del urotelio. Reitero, esta capa muscular se encarga de movilizar la orina hacia la vejiga. Ustedes como detalle aquí, ¿no? Ves el urotelio propio del uréter y ves lo prominente de los vientres estos de músculo que se encuentran en la capa del uréter. Y ves que hacia la periferia hay una capa adventicia en la que podemos encontrar ciertos vasitos que alimentan todas estas capas pues histológicas. Nuevamente aquí con más detalle, ves aquí los pliegues por la mucosa y ves que el músculo liso, la capa muscular, es realmente lo más prominente del uréter. Esta capa muscular se contrae, forma esta peristalsis que empuja esa orina y la dirige adecuadamente a la vejiga. Bien. Esta foto que tengo aquí es autóctona mía, yo la tomé. Este es un riñón que lógicamente está enfermo. Es un riñón que tiene una pérdida en la relación córtico-medular. O sea, los compartimientos corticales y el compartimento medular están pobremente discernibles. Y eso ocurre porque ese riñón está súper inflamado en el contexto de una pielonefritis. Una pielonefritis consiste en la inflamación, en este caso por bacterias, del parénquima renal. ¿Cómo llegaron esas bacterias ahí? Bueno, la vía más lógica es a través de una infección de vía urinaria. Ascendió por la uretra, eso, llegó a la vejiga, subió por los uréteres y llegó hasta el riñón. Lógicamente eso no pasa de un día para otro, eso molesta mucho, pero pues puede ocurrir. Otro caso más raro, pero también puede pasar, es que se llega a través de la sangre. El punto es que en este nivel, esto se inflama tanto, se llena tanto de pus, tanto de exudado, que el riñón queda inservible. Por eso es que hay que sacarlo, que ese riñón ya no sirve. Sus glomérulos, sus túbulos renales ya están completamente necróticos, destruidos, inflamados, etcétera, que ya el riñón ese es realmente un foco de infección. El paciente, si no le quita el riñón, el paciente va a seguir infectado. ¿Okay? El proceso infeccioso va a empeorar y la verdad el riñón no sirve ya. Así que lo único que queda en ese caso es sacarlo y esperar que el otro riñón, que sí quedó pues completo, entero o funcionando, que ese compense esa función renal. También tienen piedras que se meten en el sistema de la pelvis renal. Cuando las sacas, las piedras esas parecen como los cuernos de un alce o de un ciervo. De hecho, le llaman staghorns, como si fueran los cuernos de un ciervo,
porque adoptan la morfología de la pelvis renal. O sea, otro elemento que también evita o altera la función renal. Ya en este extremo, en este espectro tan radical de pleonefritis, se llama una pleonefritis xantogranulomatosa con X. Allá ahí no hay nada, el riñón ya no sirve para nada, o sea, ya está completamente deteriorado. Lógicamente, ¿no? Hay pleonefritis aguda que el paciente con antibióticos resuelve bien, pero cuando es una cosa así tan extrema como esta xantogranulomatosa, ya ese riñón ya no sirve absolutamente para nada. ¿Qué necesita? Unos segunditos. Sigamos. Bien, con respecto a la vejiga, las células paraguas son especialmente desarrolladas. ¿Por qué? Porque en la vejiga, de alguna u otra forma, siempre tenemos grados variables de contenido de orina. A veces mucha, a veces poca, pero siempre hay algo en mayor o menor proporción de células paraguas en la vejiga por el tema este de la orina. Entonces las células paraguas aquí son más prominentes con mucho complejo de unión que unas membranas asimétricas. Esta membrana asimétrica tiene mucho lípido, hace que tenga una capa bien gruesa, que lo que hace es aumentar esa función protectora contra la orina. Entonces, cuando la vejiga está vacía, la mucosa está bien plegada y por así decirlo, las células paraguas se doblan unas entre sí. Pero cuando tu vejiga está llena de orina, la vejiga se expande y las células paraguas vuelven a abrirse y expresan o no expresan, muestran esa capa gruesa con bastantes lípidos que nos va a proteger entonces de esos efectos hipertónicos de la orina. Entonces, en este sentido, el urotelio es bien, por así decirlo, flexible. Se puede distender o contraer y varía dependiendo del contenido de orina que tenga la vejiga. En una vejiga vacía, que está churradita, las capas de urotelio son más prominentes, hasta 7, pero cuando la vejiga blue se sopla, puede que la capa de urotelio llegue hasta 2 grosoles de celulitas. O sea que en ese sentido el urotelio se puede contraer o distender dependiendo del contenido de volumen de orina que tengamos en ese momento. Entonces, ve el urotelio aquí, delgadito, probablemente eso correspondía a una vejiga pues más llena que vacía. Ves hacia la superficie luminal, ves las células paragüitas con bastante citoplasma y ves aquí el tema de la lámina propia, ¿no? Con bastante tejido conectivo, sobre todo denso. Más adelante ves que la vejiga tiene una capa bien gruesa de músculo liso. Ese músculo liso, para que te lo aprendas para el resto de tu carrera y por qué no de tu vida, el músculo liso de la vejiga se llama el músculo detrusor. ¿Ok? Es importante conocer el contexto histológico del músculo detrusor porque cuando hay carcinomas uroteliales es importante determinar si el carcinoma infiltra hasta el músculo detrusor. Si el carcinoma se queda arriba, al paciente se le trata con citoscopía y se le va eliminando el exceso de tumor, está bien, progresivamente. Pero si el tumor es invasor, si es agresivo y llega hasta acá abajo, hasta el músculo liso del detrusor, entonces cuando él llega hasta ese punto, ya el estadio más alto y al paciente le toca una cistectomía. También hay que quitar de la vejiga y eso ya requiere entonces otro manejo. Entonces, que para nosotros el patólogo determinar en estas biopsias por carcinomas uroteliales
si esos tumores llegan hasta la capa muscular de la vejiga, o sea, hasta el músculo detrusor. Entonces, luego de que la vejiga llega, se llena de orina y la expele por la micción, esa orina va a pasar a la uretra. ¿Okay? La uretra esencialmente tiene varios niveles. Los primeros niveles son urotelio. ¿Okay? En el caso de los hombres, la uretra es más larga por un tema lógicamente anatómico. La primera sección de la uretra es la uretra prostática. ¿Por qué? Porque está dentro de la próstata. Por eso es que el paciente cuando tiene esa hiperplasia prostática benigna, esa prostatota comprime la uretra y por eso es que el paciente tiende a hacer muchos síntomas urinarios, muchos síntomas asociados a la obstrucción de orina. Por ejemplo, él va a orinar, el señor orina y nunca puede terminar de vaciar toda la vejiga. Entonces tiene que estar yendo a cada ratito al baño. Eso le provoca muchos síntomas de urgencia porque eso irrita mucho. Lo otro que él tiene es que está durmiendo el señor y tiene que levantarse muchas veces en la noche a orinar. Y el tipo orina, chorrito, chorrito, chorrito. Eso es propio de las hiperplasias estas prostáticas benignas. Bueno, eso se puede quitar el exceso de próstata por medio de una RTU, que es una resección transuretral. La siguiente sección de uretra está aquí, en este diafragma urogenital. Ese diafragma es el que uno puede voluntariamente contraer y así uno controla hasta cierto punto en la salida de orina, porque es músculo estriado. Y luego viene la uretra esponjosa, que ya conocimos en la clase anterior, que es la que se encuentra en el cuerpo esponjoso del pene. En otras secciones o en otra bibliografía, tú la encontrarás como uretra peniana. En este punto, el urotelio cambia progresivamente hacia un epitelio más que todo estratificado, cilíndrico. Ahí es cuando se acompaña de las glándulas de Littré. Y eventualmente cuando él emerge hacia el glande, donde se encuentra el meato urinario, en ese punto, ese urotelio, perdón, esa uretra cambia hacia un epitelio escamoso estratificado propio de esta región. Con respecto a las mujeres, ves que la anatomía es un poco diferente. Esto que tengo un corte sagital de la derecha visto desde la izquierda. Ves las relaciones anatómicas aquí del útero, anterior está la vejiga y posterior está el recto. Ves que la uretrita está ¿a dónde? Aquí, lógicamente. Entonces, cuando tú vas a poner una sonda, parece fácil, una cosa que yo siempre digo, ponerle sonda a una mujer. Ay, Dios mío, es una cosa fastidiosa. ¿Por qué? Porque la anatomía a veces es un poco complicada. Y a más de uno se le ha ido la sonda por la cavidad del introito vaginal. La pones mal y bueno, tiene que estar ahí, taca, 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 taca. Para mí eso es fastidiosísimo, ¿no? La verdad que yo nunca fui experto en colocar sonda a una mujer. Alguna vez sí me salió bien, pero era algo que prefería no hacer porque por el tema anatómico, pues es un poquito digamos que difícil o engorroso o las dos. El punto es que ves que la uretra de la mujer es bastante más cortita que la del hombre. Un urotelio acá y cuando ella se abre hacia los labios menores, cambia hacia un epitelio escamoso estratificado. Entonces la uretra de esta también se encuentra rodeada de este esfínter de músculo estriado que puede ser cerrado para voluntariamente cerrar el paso de la orina. Entonces, estadísticamente, es más raro encontrar una infección de vías urinarias en el hombre, porque cómo llega una bacteria a la uretra del hombre es más difícil. No es imposible, pero sí es más difícil. Mientras que en una mujer, por un tema anatómico, eso es más fácil. ¿Por qué? Porque ves que la uretra está cerquita del ano. Y aunque a ti te parezca ilógico, tonto, carente de sentido, bueno, suele suceder sobre todo en las niñas. Las niñas, después de que hacen pupú, la mamá, al no conocer esta anatomía, pues que lógicamente no todo el mundo va a la universidad, limpian a la niña de atrás hacia adelante. Entonces las bacterias propias de la materia fecal que están acá
las traspasan sin querer queriendo hacia acá, hacia la salida de la uretra. Entonces estas bacterias de materia fecal poco a poco van subiendo por la uretra y ahí provocan infección de vías urinarias. Parece, hablamos más tarde, parece algo tonto, parece algo ilógico, pero hay que explicar a la mamá que uno no limpia de atrás hacia adelante, sino al revés, de adelante hacia atrás, para no arrastrar las bacterias propias de la materia fecal hacia la uretra. Parece algo tonto, pero no lo es, ¿ok? No, no creas que no, o sea, esto sí, esto sí ocurre. Entonces, cuando tienes esas niñas que te hacen, les molesta por orinar, porque eso duele, porque esas bacterias irritan esta zona y la vía urinaria es especialmente sintomática. Hay una cosa que se llama dolor para orinar, que el término correcto es disuria. Oh, la disuria sí es molesta. Y más cuando sube esto hacia la vejiga, que tengo una cistitis, ajo. Eso sí duele cuando tú orinas a la mujer, sobre todo eso, eso arde. Entonces, eso no hay quien lo aguante. Por eso es que lo bueno es que la paciente busca atención, le pone sus antibióticos y ya, santo remedio, porque es muy sintomático. El problema es que tú no busques atención y entonces el bicho, la bacteria, que son E. coli, bacterias fecales, suben hasta los uretres, vejiga, llegan hasta el riñón y entonces te causan una infección de bastante más consideración, una infección ascendente. Pues uno siempre dice, ¿no? La limpieza no puede ser hacia adelante porque arrastras las bacterias de acá hacia la uretra. Y si no corriges ese hábito, vas a tener una niña con infección de vías urinarias a repetición. Mira, yo sé que parece algo tonto, parece como que a quién se le ocurre, pero mira, no, es en serio, no suele ocurrir y a las mamás o a los papás o al tutor al que le corresponda, hay que explicarle por qué no se debe hacer. Creo que es la última ya, listo. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Sí, no, sí. Bueno, igual yo sé que es tarde, ¿no? Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y ya nos veremos el viernes para finalmente la última clase de este curso. Y con eso concluimos 16 extensas, laboriosas, maratónicas semanas en las que yo aspiro que usted pues haya aprendido bastante, ¿ok? Pero bueno, esa despedida formal la haré el viernes yo, hoy no, ¿ok? Entonces bueno, cuídense, chao y que estén bien, hasta luego. Igual, profe, gracias. Hasta luego.